de departamento comunitario y que dice que va a pueblar la ciudad de murales. Eso sería interesante. Ya nosotros a través del Ministerio de Cultura habíamos empezado murales urbanos por una ciudad más creativa. También empezamos una jornada de murales en la 16 de agosto de los escritores, también de los poetas en las paredes de la Escuela Venezuela, también de personajes carnavalescos en la Avenida Las Carreras, por donde está el puente. Y hicimos eso a nivel de otros pueblos que componen la vasta región del Cibao. Es decir que vamos a esperar, canceló a todo el personal de ese departamento, insiste en la suspensión de las subvenciones a las instituciones culturales. Sin embargo, lo vi reunido con el Plan Estratégico de Santiago, que es la institución que más subvención recibe del nuestro ayuntamiento, con un personal que cobra en dólares y en euros. Y básicamente la fuente de ingreso también es generada a través de una mensualidad que le da el Ayuntamiento de Santiago. Pero esa subvención él no habló, esa no la tocó, porque ahí estaban los empresarios. Y se le puede quitar a Casa de Arte, Amante de la Luz, al Hospicio San Vicente de Paúl, a Amante de la Luz, pero a esas instituciones donde los empresarios están involucrados, pues él no la toca. Pero vamos a ver qué acontece en este mundo, en esta ciudad tan problemática, tan difícil, tan compleja de dirigir. Vamos a ver lo que tenemos hoy. Vamos a ver ahí algunas imágenes para empezar en Cultura, en Detrás de la Noticia, como todos los viernes aquí. Vamos a ver las primeras imágenes que tenemos, que tiene el contenido de este programa. Bueno, ahí estamos viendo la imagen de la entrevista de Andrés Acevedo la semana pasada, hablando de su libro Las instituciones culturales de Santiago, origen y evolución. Pasamos a la siguiente imagen. El poeta Andrés Acevedo. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a bajar. Hoy yo le traigo un material muy interesante. Le traemos la frase de la semana que dice: si no fuéramos culpables, no habría cultura, de Fernando Mírez. Este es un escritor, podemos bajar aquí. Es una frase interesante porque lo que nos quiere revelar esta frase es el sentido de culpa que nos han creado a los seres humanos a través de todo nuestro proceso cultural. Si no tenemos ese sentido de culpa, no existiría el sentido de cultura, porque ha sido creado a través del desarrollo cultural de la humanidad. Recuerden ustedes que desde la visión bíblica está la culpa de Eva con Adán, porque se comió la manzana prohibida. También la religiosidad crea un estado de ansiedad, de culpa, porque el hombre, la criatura humana, como es culpable, tiene entonces que salvarse espiritualmente. Y hacen de esa culpa un vacío existencial para salvar la existencia espiritual del ser humano. Entonces, de ahí que Fernando Mírez ponga y reflexione sobre esta frase. Vamos a ponerla de nuevo para que la gente pueda verla. Si no fuéramos culpables, no habría cultura, de Fernando Mírez. Vamos a la siguiente, una frase interesantísima. Miren, este es el autor de esa frase, es escritor, intelectual, pensador chileno que nació en 1943, Fernando Mírez. Es un pensador interesantísimo. De él vamos a hablar en algún momento y miren, ese es el libro de la semana. Es el malestar en la cultura y tiene como subtítulo Erotismo y la cultura en la formación de la sociedad política.
Es una obra que empecé a leerla desde la semana pasada, fue publicada en el 2005, interesantísima. Y vamos a ver qué trata esa obra para que ustedes, miren lo que dice ahí: vivir en la cultura nos hace profundamente infelices porque no pueden existir culturas sin represión de nuestra animalidad perdida en la historia de la especie. Lo que le hablaba del sentido de culpa que nos creen las religiones de distintos tipos. Eso no sentirse bien es ser como somos, es el malestar que Freud encontró en la cultura y que según Fernando Mírez es una fuerza subjetiva, social o política que puede hacernos desear la barbarie desde lo más profundo de nuestra condición de los individuos. Vamos a ver la otra frase: la religión, la construcción de la sexualidad, la concepción romántica de la familia, el provecho filosófico europeo, el narcisismo cultural se analizan desde la filosofía, el psicoanálisis y las ciencias sociales en este libro que va camino a convertirse en un clásico. Este es el comentario de la contraportada y es parte, podemos venir aquí, es parte del siguiente concepto. Es parte de un libro que tiene Freud que se llama El malestar en la cultura. Dice este autor, Fernando, que él tenía la posibilidad de titularlo La infelicidad en la cultura. Pero vamos a ver, mire, yo puse esa foto porque esa es la edición del libro. Esa es la edición que yo tengo. Es un clásico bien escrito, es un pensador. Y miren, vamos a ver lo que dice en este párrafo en el libro de la semana. La felicidad no es algo circunstancial a la cultura, plantea Freud en El malestar, pues gran parte de la culpa de nuestra miseria la llevamos en nuestra llamada cultura. Seríamos más felices si la abandonaríamos y nos reencontráramos con relaciones primitivas. Es decir, que si nos vamos a lo primitivo de la naturaleza humana, donde no existían todas estas preocupaciones posmodernas o modernistas, o de la sociedad contemporánea, donde nos crea una necesidad de consumo, donde queremos cambiar un celular cada vez que sale uno, donde queremos cambiar la computadora de igual manera, como esos avances en la evolución del desarrollo de la humanidad también han venido llevándonos nosotros a esa infelicidad. Entonces sería interesante volver a ese estado originario de la criatura humana donde no existían esas preocupaciones. Desde ahí que plantea la cultura. Entonces vamos a ver la definición que hace Freud de la cultura. Freud entiende la cultura como la suma total de las actividades e instituciones mediante las cuales nuestra vida se alejan de nuestros antepasados animales y sirven a dos objetivos. Toda esa, a la protección de los seres humanos en contra de la naturaleza y la regulación de las relaciones de los seres humanos entre sí. Este es un libro, primera vez que he visto a un autor analizar con tanta profundidad este texto. Y es un libro común, es un libro no tiene muchas páginas, El malestar en la cultura de Freud y cómo Fernando Mírez lo va estudiando. Esta es una obra, señores, si ustedes la encuentran, cómprenla, porque su nivel de conceptualización, su limpieza en la escritura, y es un hombre que ha escrito, vamos a ver otros libros que ha escrito que están ahí para que la gente vea la capacidad del autor en términos, miren, ahí tiene La civilidad, que es otro libro, El orden del caos, una historia del fin del comunismo. Es chileno, el escritor, hay dos más, vamos a ver, ahí está El islamismo, que en nombre de la cruz y la revolución que nadie soñó. Búsquenlo en las redes, si ven en una librería este autor, cómprenlo, no se van a arrepentir, porque yo fui sorprendido por la prosa y por el nivel de reflexión que tiene este autor.
Él ha sido profesor de varias universidades en Estados Unidos. No, regresamos. De varias universidades. Entonces, ahora ponme esa imagen para yo decir que vamos, esta es la autora o personalidad cultural de la semana, que es la profesora y pintora y gestora cultural de Santiago, Rosidalia García. Con ella vamos a poner el video, el pequeño documental, y luego de eso entonces hacemos una pausa. Vamos a poner el documental de Rosidalia García como personalidad cultural de la semana. Rosidalia García, además de artista plástica, es animadora cultural, maestra de composición y creatividad infantil, fundadora de la Galería Full Imagen, gestora y primera presidenta de la Casa de Arte. Ha realizado estudios en artes plásticas, arte popular, crítica de las artes plásticas, educación artística infantil en el Instituto de Cultura y Arte ICA y socióloga artística en la misma institución. Se ha desempeñado como profesora de dibujo, Escuela de Bellas Artes, directora de la Galería Giorgi Morel, Centro de la Cultura de Santiago, fundadora y presidenta de Casa de Arte, directora de Artes Plásticas, Escuela de Bellas Artes, directora de Artes Plásticas del ICA, directora Centro de la Cultura de Santiago. Ha participado en los siguientes concursos: Bienales de Artes Plásticas, Premiación Eduardo León Jiménez, Concurso Eduardo León Jiménez. Ha presentado distintas exposiciones, entre ellas Arte en Provincia, Primera Individual, Sala de Arte Rosa María, Colectiva Palacio Consistorial, Expo Nueva Imagen, Abstracción Manifiesta, Individual, Retrospectiva Casa de Arte. Ha recibido reconocimiento de diversas instituciones como son la Dirección Nacional de Turismo, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, Centro de la Cultura de Santiago, Fundación Santiago Modelo, Arte E. León Jiménez, Medallas al Mérito de la Cultura del Ateneo Amantes de la Luz, Círculo Paracelso, El Cibao Pinta, Ayuntamiento de Santiago, Fundación Rama Yapur, entre otras. El Taller Literario Virgilio Díaz Grullón de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su 22º aniversario, la distingue con el reconocimiento Narciso González Narcisazo. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Aquí estamos de nuevo. Vieron el reportaje de Rosidalia García, ella una fundadora de Casa de Arte y ha hecho una gran labor en nuestra ciudad. Ya está pensionada, sigue siendo la presidenta de Casa de Arte, tiene como 8 años siendo, ahí era cuando la juramentamos como directora del Centro de la Cultura de Santiago. Yo la juramenté como viceministro de Cultura para la región del Cibao, con asiento en Santiago. Miren, señores, esta mañana estaba escuchando El Sol de la Mañana, que es un programa de mucha audiencia a nivel nacional, y yo me incluyo, porque ellos llevaron a Brenda Sánchez,
para hacerle una entrevista y ellos le propusieron que dijera algunas de las dificultades del Gran Teatro Cibao, y entre esas dificultades salió que además estaba funcionando una sola unidad del aire central del Gran Teatro Cibao. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando yo era funcionario, viceministro, se armó todo un escándalo a nivel nacional porque el aire se dañó. Incluso recuerdo que en esa ocasión se puso como presidenta del patronato a Margarita como primera dama de la República, que sigue siendo la presidenta del patronato y donde se aglutinan los grandes empresarios de Santiago. Pues hoy ellos vinieron al teatro, hicieron un programa en vivo para pedir, porque la unidad de ese aire salía alrededor de 1,5 millones de pesos y había que pagarle un efectivo. Ellos, por la influencia que tienen en el sector privado, lograron y llamaron a algunos empresarios amigos y empezaron a llevar dinero. Ahí la mayoría de los empresarios llevaron dinero y se resolvió el problema del aire. Pero yo debo decir desde aquí que es lamentable que en un país y que un gobierno central tenga que mendigar a los empresarios dominicanos y santiagueros para reparar una unidad de un aire acondicionado del Gran Teatro Cibao con 1,5 millones de pesos. Eso no es posible. El Estado no está para mendigar. El Estado está para resolver los problemas del país y de sus instituciones. De ahí que a veces uno no entiende cuál es la visión que se tiene de la cultura. Porque aquí hay instituciones incluso privadas y supuestas ONGs que reciben dinero del Estado y tienen subvenciones. Y aquí las instituciones culturales del propio Estado no tienen ninguna subvenciones. El teatro se administra por sí mismo. Es decir, el teatro no recibe dinero del Ministerio de Cultura y debiera tener una subvención, aunque sea de mantenimiento. Igual pasa con el Palacio Consistorial, pasa con el Centro de la Cultura. Yo creo que nosotros le dejamos algo a Bellas Artes cuando éramos viceministro de Cultura, pero igual pasa con el monumento. El ideólogo de que se reparara ese monumento en la gestión de Leonel es mía, y uno no lo dice. ¿Y qué pasa con ese monumento? Tuvimos que transferir el parqueo que era del teatro al monumento para que pudiese sostenerse, porque tampoco tiene una subvención. Entonces no es posible que el Estado, como estructura política y económica y que más dinero tiene, se vea en la necesidad de que una directora, una comunicadora como Brenda, tenga que ponerse a mendigar a unos empresarios, uno de 50,000, otro de 100,000, para arreglar una unidad de aire, porque lo que recauda el teatro no le permitía en efectivo esa cantidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que este es un Estado mendigo, que este es un Estado pedidón, que este es un Estado incapaz para darle respuesta a los problemas de sus propias instituciones estatales. Eso no debiera pasar. Y quería hacer este comentario porque me dolió ver a una dama y una infraestructura incluso superior, porque se mejoró algunas cosas, que del Teatro Nacional se vea esa necesidad y tengan que venir un programa radial de la capital para resolver un problema que debió hacerlo y era responsabilidad el Estado de Cultura y o el viceministerio. Y si no podía el viceministerio, ellos se han dado millones de pesos ahí en proyectos culturales, que hay gente que no ha entregado ninguno hasta la fecha. Entonces eso hay que tener cuenta con eso, señores. Vamos a ver entonces las efemérides literarias de la semana para que ustedes puedan ver cuáles los escritores y personalidades nacieron en el mes de septiembre.
Vamos a ver, miren, el primero es Fernando Arturo Meriño, que nació el 1 de septiembre de 1833. Murió a principios del siglo XX, en 1906. Era religioso, político, era un aguerrido sacerdote que se involucró en la política. Vamos a ver la siguiente. Está Joaquín Balaguer, que nació en Navarrete, Santiago, el 1 de septiembre de 1907 y murió el 14 de junio del 2002. Hay que decir que independientemente podemos bajar aquí, que independientemente yo no comparta el accionar político y dictatorial que tuvo Balaguer, hay que decir que Balaguer es uno de los grandes escritores e intelectuales dominicanos. Y es el mejor historiador literario y ensayista que ha dado las letras de Santiago. Solamente su libro, Historia de la Literatura Dominicana, que fue un texto escolar en el 56, es una obra clásica. Tiene también el libro Próceres Escritores, donde demuestra que todos esos próceres fueron escritores y menciona a escritores de Santiago. Tiene también muchísimas obras. Y recordemos una de las obras de él, La memoria de un cortesano en la era de Trujillo, donde dejó la página en blanco, que alguien le iba a escribir quiénes fueron que mataron al periodista Orlando Martínez. Pero independientemente de eso, hay que releer a Balaguer como ensayista, como historiador, porque es uno de los escritores fundamentales de las letras santiagueras y del país. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver la efeméride siguiente de otro escritor. Miren, ahí están algunas de las obras de Balaguer. Ahí están los famosos Los Carpinteros. Ahí está La Isla al Revés, que es refiriéndose a Haití, hace grandes cuestionamientos a Haití. Ahí están algún libro de los discursos. Ahí está Pedestales. Ahí está, hay uno de poesía. Es decir, Balaguer está uno que habla sobre el área colonial de Santo Domingo y es las letras dominicanas, donde tiene un trabajo interesantísimo sobre Juan Antonio Alís, que también nació en este mes. Pasemos a la otra imagen. Ahí está este escritor, Alexis Gómez Rosa, que nació el 2 de septiembre de 1950. Es un escritor de la generación de posguerra, es decir, vino en la Revolución de 65. Su poesía es un poeta que empezó con una poesía de carácter social, pero que ha ido modificando su discurso. Miren algunos de sus libros. Ahí tiene el Festín, que es un libro de 1000 y pico de páginas, donde reúne la mayoría de sus libros de poemas. Tiene ahí las prosas de un peso western y tiene una palabra para cruzar el puente, que es una antología, y es uno de los escritores jóvenes más importantes que tiene la literatura contemporánea. Se me quedaron algunos, pero lo trataremos la semana que viene. Se me faltó a Juan Antonio Alís, que también nació, pero lo vamos a tratar el viernes porque tenemos que irnos. El tiempo aquí en televisión es difícil. Señores, nos veremos el viernes en Enecultura, en Detrás de la Noticia.